Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Dios que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como grande que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Eres el Dios desde tu trono para grabar sobre sus ojos nuestra culpa y transgresión. Exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Es como gran yo soy, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, misericordia, poder para salvar. Es el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a decir una vez más, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos,
y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, este es el Dios que adoramos. Quería leer con ustedes y compartir un pasaje muy hermoso que está en Filipenses, capítulo 2. Y quería leerlo en esta versión tan hermosa, la NTV. Y dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo en todo, de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Estábamos cantando esta canción que dice, este es el Dios que adoramos. Y este Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, un día se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice este pasaje tan tremendo que escribió el apóstol Pablo. Y dice que este mismo sentir de humildad, tiene que haber en nosotros. Hemos recibido en esta semana una palabra tan hermosa, la que nos trajo Lincoln el día jueves. Tenemos que llevar una palabra de esperanza. Tenemos que dolernos con los que sufren, estar con los que sufren. Y quería que cantáramos esta canción que cantamos a menudo aquí en casa y la escuchamos muy seguido, de este hermano colombiano que escribe tan hermosas canciones. Y dice esta canción, sencilla se llama la canción, y es dame, Señor, una fe sencilla. Que podamos tener esta fe sencilla, esta fe que se sienta, dice en alguna de sus partes, en la mesa de los pobres, que se duele con aquel que sufre. Que el Señor en este tiempo pueda darnos este mismo sentir que hubo en Cristo y poder tener este amor por aquellos que sufren. Sencilla, como risa de niños cuando juegan, como roca de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que lloren también con sus una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza,
para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el mar y la humanidad. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas con el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. Señor, danos este mismo sentir que tuviste. Señor, que podamos dolernos con aquellos que sufren, que podamos tener nuestro corazón siempre abierto, nuestra mano extendida. Señor, que sea un tiempo que tú has preparado para que tu iglesia, y como parte de tu iglesia, cada uno, Señor, desde el lugar que nos toca, podamos serte útiles, podamos servirte y podamos servir a aquellos que necesitan. Señor, danos una mirada compasiva, danos un corazón abierto, amoroso, cariñoso. Señor, danos un bolsillo generoso, Señor. Oh Dios, que podamos entregarnos, así como lo hiciste. Señor, no estimaste el lugar que tenías, no te pusiste a analizar, Señor, todo lo que tenías que perder. Lo diste todo por nosotros. Queremos también tener este mismo sentir que tú tuviste, Señor, y poder darnos a aquellos que necesitan. Señor, danos este sentir, que este sea el sentir de tu pueblo, aquí en Oliva, en este tiempo que tú nos permites transitar. Te pido por la vida de mis hermanos que tú puedas estar guardando, Señor, a cada hogar, Señor, a cada familia aquí representada, Señor, que tu Espíritu descienda y tú nos cubras y nos bendigas. Recibe nuestra alabanza en esta tarde. También háblanos a través de tu palabra. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ángel, ¿querés habilitar tu micrófono? Y al último damos algunos anuncios y oramos por algunas personas. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bien. Buenas tardes a todos. A los que saludé y a los que no saludé también. Lindo verlos. Es una alegría poder ver sus caras sonrientes, gozosos en el Señor. Y quiero comenzar esta tarde recordando el último versículo que nos dejó nuestro hermano Lincoln el jueves. ¿Quién se acuerda? A ver, levante la mano.
Ahí está, Sara, bien, son varios. Muy bien. Y lo leo. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La verdad que al escuchar este versículo que nos dejó nuestro hermano al terminar su charla el día jueves, esta palabra me hizo bien porque estamos viviendo un tiempo donde los otros días escuchaba por algo en la televisión y parece ser que los que más trabajo tienen en este tiempo son los psicólogos, porque hay mucha gente con problemas justamente por todo este encierro y nosotros que estábamos viviendo como si no pasara nada, como si estuviéramos en otro mundo, de repente de un día para otro la cosa cambió y estamos encerrados en nuestras casas. Los otros días, haciendo una broma, un hermano me llama y me preguntaba cómo estaba y le digo, aquí estoy esperando que venga la policía a ponerme la tobillera, porque es como si estuviéramos con prisión domiciliaria. Muy bien. Esto es solamente un comentario nomás. Yo quiero en esta tarde compartir algo acerca de la carta de Santiago. Le decía a Javier cuando me dijo si podía compartir, y le dije que tenía algo en mi mente, en mi corazón, y para ponerle un título, le dije que el tema se titularía Tiempo de Espera. Tiempo de espera. Yo quiero leer en la carta de Santiago el último párrafo, el capítulo 5, versículo 7 en adelante. Leo la versión Reina Valera. Si usted tiene otra, está bien, ningún problema. Dice así Santiago terminando su carta. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Los comentaristas modernos coinciden de que este Santiago no era el discípulo de Jesús, uno de los apóstoles, sino que era el hermano de Jesús, igual que Judas, y que tuvo una participación muy destacada, relatada en Hechos capítulo 15, cuando fue el primer concilio de Jerusalén, y se dirimió allí qué hacer con los gentiles que se estaban convirtiendo, porque hasta ese momento el evangelio estaba siendo predicado entre judíos, pero con la visita de Pedro a la casa de Cornelio y luego con un ministerio ya más definido, el del apóstol Pablo a los gentiles, hubo que reunirse, la iglesia se reunió y dieron allí el informe, y entonces no sabían qué hacer. Algunos abogaban porque los gentiles primero se convirtieran al judaísmo o guardaran las leyes del judaísmo y luego recién se hicieran cristianos. Y entonces él se levantó, Santiago se levantó, era pastor allí en la iglesia en Jerusalén, y dio una palabra que cayó realmente muy bien, que entendieron que era inspirado por el Espíritu Santo, y esa palabra fue la que marcó el derrotero de la iglesia desde entonces, y con libertad los apóstoles, Pablo y Bernabé en principio, salieron a predicar el evangelio a los gentiles. Santiago escribe en su carta varias cosas, yo las voy a mencionar, porque escribe sobre cosas sumamente prácticas. Y luego nos invita a mirar hacia adelante. Y yo quiero en esta tarde que nosotros miremos adelante considerando algunos consejos que da Santiago en el párrafo que hemos leído. Él en su carta habla sobre la sabiduría. Algunos recordarán la magistral charla que nos dio Ricardo de Michelis hace 2 jueves atrás, creo, si no me equivoco, sobre la sabiduría, la diferencia entre la sabiduría que viene de lo alto y la otra que es terrenal y diabólica. Habla de la fe, de la verdadera, que va acompañada de las buenas obras. Porque la fe por sí sola es difícil de demostrar, pero cuando hay buenas obras, entonces la fe se hace evidente. Habla de la inconstancia, que debemos evitar, o el doble ánimo, y a veces estamos pum para arriba y otra vez estamos pum para abajo. Entonces él habla de mantener un estado de ánimo, lógicamente ayudado por el Señor, permanente, con fe. Habla de soportar la tentación o la prueba. Habla de ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Y pone el ejemplo de aquella persona que se mira en el espejo y luego se va y se olvida de lo que había visto. Y la palabra es eso, es un espejo que nos devuelve la verdadera imagen de lo que somos y de cómo Dios nos ve. Y entonces, tal como hacemos cuando nos paramos frente al espejo, las mujeres para maquillarse y hacerse todas esas cositas lindas, y los hombres a veces para afeitarnos y para cortarnos
el bigote o lo que sea, la palabra es el espejo en el cual nos miramos y nos vemos tal como Dios nos ve. Santiago también habla de ser imparciales. En algún momento tenemos que quizás hacer algún juicio, o mejor dicho, él habla de recibir a todos por igual, no importa la condición social, la condición intelectual, color de la piel, todos somos delante de Dios. Y nosotros tenemos que hacer así. El Evangelio es para todos, no hay diferencias. Todos tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo. Tenga mucho dinero o sea muy pobre. Sea un intelectual que conoce mucho o alguien que ni siquiera sabe leer o escribir. Para todos es el mismo precio, se pagó el mismo precio que fue la sangre de Cristo, y todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y entregarnos por completo a Él. Habla del uso de la lengua. Oh, qué tema ese, ¿eh? Qué tema. Tenemos que cuidar ese pequeño miembro, dice, que está puesto en nosotros y que puede encender tan grande fuego. Tengamos cuidado con lo que hablamos, porque a veces una palabra puede herir, puede lastimar, puede ofender, y un rumor que dejamos correr, o le contamos a alguien y le decimos, bueno, pero es para vos solamente, no se lo cuentes a nadie. Pero esa persona tiene siempre a alguien a quien contar. Y también le dice lo mismo, mira, te lo cuento a vos, pero no se lo cuenten a nadie. Y cuando nos damos cuenta, ha hecho grandes daños y ha ofendido, y a veces son rumores infundados. Tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos nuestra lengua. Dice allí Santiago que con ella bendecimos a Dios, pero también con ella podemos maldecir a nuestro prójimo. Y entonces él se hace la pregunta, ¿puede, no digo de una fuente, pero de la canilla de tu casa, ¿puede salir agua dulce y agua salada? No. Entonces así debe ser nuestra lengua. Y habla del futuro, que no lo manejamos nosotros, sino que está en las manos de Dios. Y por último también menciona de no oprimir al débil, y habla de aquellos que tienen poder económico y que deben ser también, y más en este tiempo, generosos con aquellos que menos tienen. De paso, creo que Javier va a dar un anuncio para estamos juntando mercadería para ayudar a mucha gente de nuestra ciudad que está pasando por necesidad. Como dije recién, después de hablar sobre estas cosas, Santiago nos invita a mirar hacia adelante. Y habla de la venida del Señor, que es la gran esperanza de la iglesia, y que estaba muy presente en la iglesia primitiva. A veces nosotros los cristianos de este tiempo pareciera que tenemos la mirada puesta en demasía sobre las cosas de este mundo, sobre lo que nos rodea, sobre la vida diaria, y nos olvidamos que el Señor viene pronto y de que esta vida, por más larga que sea, no es nada comparada con la eternidad. Y la palabra dice que esto es como una neblina que aparece por la mañana y después de un rato desaparece. Y es así, la vida, por más años que vivamos, siempre será muy breve comparada con la eternidad. En la iglesia primitiva había dos cosas, yo digo que eran dos motores que impulsaban
a la iglesia del primer tiempo, del primer siglo. Una era la certeza de la resurrección. Había sucedido hacía poco, relativamente, aunque habían pasado ya algunos años, cuando Santiago escribe, pero la certeza de la resurrección fue lo que les dio a los discípulos que estaban temerosos, les dio un impulso, una fe, un arrojo, un coraje, que estaban dispuestos, y así terminaron, salvo Juan, todos los demás terminaron martirizados, estaban dispuestos a cualquier cosa porque estaban seguros de que Cristo había resucitado y que todas las cosas que él había prometido se cumplirían. Y la segunda, el segundo motor era justamente la certeza de que el Señor regresaría pronto. De hecho, la iglesia primitiva pensaba que iba a ser en ese tiempo. Y bueno, hubo algunos errores y malas interpretaciones, como en el caso de la iglesia de Tesalónica, que el apóstol Pablo en una segunda carta tuvo que corregir. Porque algunos dicen, bueno, si el Señor viene pronto, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué nos vamos a ocupar de esta vida? Si total todo va a quedar acá. Entonces el apóstol con mucha autoridad dice, bueno, el que no trabaja, que tampoco coma. Porque parece que, lógico, había que comer, y entonces andaban de casa en casa a ver quién los invitaba. ¿Cuáles son los consejos de Santiago acerca de este tiempo? Porque comienza este párrafo que he leído en el versículo 7 y dice, tengamos hermanos, por tanto hermanos, tened paciencia, y ahí está el problema. ¿Hasta cuándo? Nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial. Y ahora nos damos cuenta, porque antes lo veíamos por televisión, pero ahora lo vivimos muy en carne propia, acerca de la flexibilización. Y entonces escuchábamos de que en tal lugar iban flexibilizando y permitían salir, permitían abrir algunos comercios que antes estaban cerrados. Los otros días, Pipo, la mayoría lo conocen, mi hijo menor que vive en Zárate, pudo sacar a sus 2 hijitos a caminar, a correr, a andar en patineta después de 130 días de estar encerrados en la casa. Y lógicamente nos parece una barbaridad. Ahora nosotros hace un poco más de una semana que estamos encerrados y ya estamos preguntando, escuchando las noticias, a ver cuándo nos van a dejar salir. Bueno, nadie sabe. Pero acá no el apóstol, sino Santiago está diciendo que nuestra paciencia tiene que ser hasta la venida del Señor. Y parece ser de que en aquel tiempo también había impaciencia. No porque hubiera una pandemia, sino que estaban esperando al Señor y estaban impacientes. En este tiempo, no solo por esta situación que vivimos, sino el mundo en general está acostumbrado a que las cosas tienen que ser ya. Todo es ya. Las noticias vuelan a la velocidad de la luz. Algo sucede en la otra punta del mundo y en pocos segundos o minutos ya estamos enterados, inclusive con imágenes y todo lo demás. Así que estamos viviendo este tiempo, un tiempo donde todo sucede inmediatamente y nos contagiamos de ese espíritu, y hay cosas que son buenas, lógicamente, que está bien que sea así, pero si nos contagiamos de este espíritu, vamos por mal camino, porque hay cosas que hay que saber esperar. Y nos cuesta, a todos, nos cuesta.
La paciencia es considerada una de las virtudes cardinales, así se llama. Y para definirla, lo que es una virtud o las virtudes, son el conjunto de cualidades que caracterizan a una persona. Hay también otras virtudes que se llaman virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor. Las Escrituras contienen una larga lista de virtudes, entre ellas la justicia, la piedad, la mansedumbre, etcétera, etcétera. En Gálatas capítulo 5, verso 22, no lo vamos a leer, aparece allí una lista de que el apóstol Pablo menciona y dice que son los frutos del Espíritu. Y entonces habla de estos 9 frutos que son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que no son otra cosa que la descripción que refleja el carácter de Jesús. Y es allí donde nosotros nos tenemos que mirar, porque cuando decimos que queremos ser semejantes a Jesús, lógicamente esa semejanza tiene que ver con la vida de Jesús aquí sobre la tierra, no el Jesús que ya está glorificado. Esa semejanza la tendremos un día cuando o el Señor venga a buscarnos o nosotros nos vayamos, según lo que venga primero, entonces estaremos en su presencia y ahí sí seremos semejantes a Él en todo sentido. Mientras tanto, mientras estamos aquí sobre la tierra, tenemos que mirar al Jesús que caminó, especialmente los últimos 3 años y medio, de los cuales tenemos registro en los evangelios, y que nos inspiran a vivir una vida totalmente diferente a la que viven aquellos que no conocen al Señor. Me encantó la canción, la segunda canción, acerca de tener una fe sencilla, y una letra muy, muy hermosa. Quiero señalar, desglosar un poquito estos versículos que hemos leído de Santiago capítulo 5. Lo primero que Santiago pone en el verso 7 es que pone como ejemplo al agricultor. Lógicamente que las cosas han cambiado, hoy en día la agricultura ha avanzado tanto que pareciera ser hasta que no necesitan que llueva. Sin embargo, en aquellos tiempos, el agricultor hacía todo lo necesario, araba la tierra y luego esparcía la semilla, y luego, ¿qué podía hacer? Nada más, esperar a que llueva. Porque si no llovía, todo el trabajo se perdía. Y muchas veces sucedió así. Hay historias relatadas en el Antiguo Testamento donde hablan acerca de los tiempos de sequía y de los tiempos donde no llovía, y entonces la semilla no germinaba y se echaba a perder todo. Hoy en día, con el riego artificial, bueno, se supera eso. Pero lo que quiero señalar es el espíritu que tiene que a nosotros llenarnos, y es este espíritu de espera, de paciencia, y esperar que Dios haga lo que tiene que hacer, porque hay cosas que nosotros no las podemos hacer. Tenemos que tener paciencia y aceptar que hay cosas que solo dependen de Dios. Hay situaciones en la vida que se nos presentan que no dependen de nosotros. Y tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, como dice en el Salmo, así como la mano mira a la mano, como la esclava mira a la mano de su señora, o el esclavo la mano de su señor para que le dé su comida a su tiempo, así nosotros esperamos en el Señor.
hay cosas que vienen solamente de Dios, que no podemos cambiar. Se está trabajando contra el reloj para elaborar una vacuna, está bastante avanzado, pero todavía falta. Y no sabemos si Dios en su misericordia obrará para quitar este mal sin que se tenga que utilizar una vacuna, pareciera que no. Bueno, y hay otras situaciones, quizás menos dramáticas que estas, que cada uno vive en su vida íntima, en su vida familiar, y Dios nos aconseja a través de su palabra que esperemos en Él. Mientras esperamos, no estamos pasivos. No estamos pasivos. Dice que tenemos que afirmar nuestros corazones. En el versículo 8 dice, tened paciencia, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Yo quiero leer en la segunda carta de Pedro un pasaje muy, muy hermoso. En el capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y miren lo que dice aquí. Puesto, versículo 11, puesto que todas estas cosas, lo que vemos, el mundo que nos rodea, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Que tengamos paciencia un minuto. Se ve que se ha cortado el internet de Ángel o se ha acabado la batería. No se preocupe nadie, que no es que se ha quedado sin audio, simplemente que Ángel ha quedado sin... ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Muy bien. Estoy leyendo en segunda Pedro capítulo 3 y ahora estoy en el verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, y esto me gusta, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nuestra espera no es una espera ociosa, no es que nos cruzamos de brazos o nos tiramos en la cama, no, es una espera activa, muy activa. Mientras esperamos la venida del Señor, mientras esperamos que sucedan algunas cosas que nosotros no podemos manejar, como esto que estamos viviendo, procuremos con diligencia, o sea, con una actitud positiva, con una actitud firme, procuremos con diligencia ser hallados en Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. El versículo 9, vuelvo a Santiago, al pasaje que hemos leído al principio, Santiago. En el verso 9 dice, hermanos, no os quejéis uno contra otros para que no seáis condenados. No nos quejemos.
Esto de quejarse, yo lo estaba analizando, estaba pensando, y es no murmurar. No murmurar, porque las murmuraciones siempre llevan implícitas actitudes de juicio contra los hermanos o contra otras personas. A veces somos rápidos para juzgar a otros. Rápidamente vemos alguna actitud, vemos a alguien que dice algo y sin conocer todo el contexto y lo que es peor, sin conocer lo que hay en el corazón de esa persona, que solo Dios conoce, rápidamente la juzgamos y a veces hasta apartamos, nos alejamos y eso hace mucho daño. Evitemos el murmurar. La murmuración, dice una definición, que es hablar entre dientes. O sea, uno dice algo como para que escuchen algunos nomás, y eso hace mal, hace mucho, mucho daño. Versículo 10. Nos habla de soportar las aflicciones y sufrimientos. Está siguiendo en la misma línea, está hablando casi siempre lo mismo. Cada versículo va ahondando más el tema de tener paciencia, de saber esperar, y entonces ahí dice de que tenemos que soportar aflicciones y sufrimientos. Y dice que hay una bienaventuranza. Versículo 10 dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cuando uno lee las profecías, uno dice, qué tremendo. Fíjense ustedes, Isaías profetizó acerca de Jesús. ¿Saben cuántos años antes? Bueno, muchos saben. 700 años antes, 7 siglos antes de que Cristo naciera, Isaías profetizó acerca de Jesús. Bueno, él murió, no lo vio ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, ni muchas generaciones pasaron hasta que un día finalmente la palabra se cumplió. Otros profetas no tuvieron que esperar tanto, pero se cumplió. ¿Ustedes recuerdan el jueves pasado? Cuando el hermano Lincoln nos contó que estando en España recibió una palabra muy fuerte de parte del Señor, que hasta no se animaba a darla. A mí me impactó eso, porque 2 años antes de que apareciera esta pandemia, él dio una palabra en una iglesia, o 2 iglesias que visitaba en España, y dijo, hermanos, hay que prepararse porque viene algo que va a afectar a todo el mundo. Así fue la palabra que él recibió. Y la dio con temor, sin saber qué era. Y sin duda, después de 2 años, apareció esto. A veces damos algo, a veces Dios nos dice algo, nos promete algo. Muchas veces recibimos palabra del Señor. Y nos aferramos a esa palabra y la creemos y la tomamos para nosotros con mucha responsabilidad. Pero pasa el tiempo, pasa un mes, pasa un año, pasa 2 años, pasan 10 años y esa palabra no se cumple. Y entonces uno empieza a inquietarse y ya le falta la paciencia, no quiere esperar más. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a dar esto que me prometiste? Porque vos lo dijiste y yo lo creí. Tú me diste una palabra. ¿Cuándo va a ser eso? Y allí es donde el consejo de Santiago es que tengamos la paciencia de Job, que él da como ejemplo. Y sin duda cuando nosotros leemos la vida de este hombre, de este patriarca, podemos entender cómo él pasó por todo lo que pasó, después de haber sufrido lo que se relata en los primeros capítulos. Después todo el resto del libro habla del tiempo de espera de Job. Para colmo, los mejores amigos que él tenía vinieron para estar con él y en vez de consolarlo, en vez de animarlo, en vez de orar por él, lo juzgaron y lo juzgaron mal. Al último, el Señor reprende a estos hombres y le dice que ahora Job va a orar por ellos.
Y él pudo esperar. Y cuando uno lee el final del relato del libro de Job, uno encuentra cómo el Señor lo bendijo y lo premió por esa espera paciente en medio de la tribulación. Yo creo que pocos hombres han tenido que sufrir lo que sufrió Job. No solo la pérdida material, sino la pérdida de todos sus hijos y también el hecho de que su propia esposa se volviera en contra diciéndole, ¿por qué no te mueres de una vez? Maldice a Dios y muérete. Fue lo que le dijo su mujer. Yo digo, qué cosa tremenda. En el peor momento de su vida, que la mujer, la esposa con la que compartía su vida le diga eso, me parece que ese fue el golpe de gracia. Sin embargo, este hombre se mantuvo firme. Y dijo, voy a esperar en Dios. Sus momentos podríamos decir, de bajonearse, porque era humano, igual que nosotros. Y aún en el tiempo de espera, nadie se asuste porque pueda pasar por un momento de tristeza, por un momento de, como decimos, de bajón. Nadie se asuste por eso, ni piense que con eso está ofendiendo a Dios. Dios nos conoce, nos hizo así, nos hizo tal como somos seres humanos. Tenemos un montón de cosas que a veces no nos animamos a decirlas porque parece que fuéramos poco espirituales. Sin embargo, en esos momentos de tristeza, de depresión, de angustia, de desesperanza, tenemos que recurrir al Señor y también buscar, no como los amigos de Job, sino algunos otros que nos alienten y nos animen para que podamos seguir adelante. Hay una bienaventuranza en soportar la prueba, porque dice aquí que al final de toda prueba, vamos a comprobar que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No sabemos todo, no conocemos todo en nuestra vida, no entendemos por qué Dios permite que pasemos por cosas tan tremendas. Y yo conozco a muchos, a casi la mayoría de los hermanos, conozco la vida de ellos y conozco sus situaciones, y ustedes conocen las mías, así que a veces no entendemos por qué el Señor permite esto, por qué nos permite pasar por esto, y a veces esa prueba dura mucho tiempo y nos hace daño. El Señor dice, y esa palabra difícil de entender, difícil de aceptar, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y uno muchas veces dice, pero ¿cómo puede ser que esto me ayude a bien? Sí, aunque no lo entienda. ¿Sabes una cosa? Sí, yo sé que lo sabes, igual que yo. Que cuando todo esto termine y cuando podamos ver toda nuestra vida tal como transcurrió, vamos a descubrir que Dios nunca nos abandonó, nunca nos dejó, y que las cosas que nos permitió o permitió que nos sucedieran eran para nuestro bien, porque nos templaron nuestro espíritu, nuestro carácter, nos ayudaron a perfeccionarnos, nos pulieron. Y a veces, como decía un hermano que varios de ustedes no conocieron, el hermano Kit, decía que pareciera ser que algunos, no a todos, al final de nuestra vida, Dios nos diera un toquecito para terminar de pulirnos. Y cuando recuerdo cómo él murió, un hombre que jamás en su vida había probado un cigarrillo, que a veces asociamos el cáncer de pulmón con el cigarrillo, él nunca había fumado y murió de cáncer de pulmón. Dios es soberano sobre nuestras vidas y aceptar su soberanía es también aceptar el tiempo de espera. Voy terminando. Verso 12.
Sobre todo, hermanos, no juréis. Santiago dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Yo interpreto esto como que seamos personas confiables. Qué lindo es relacionarse con personas con las cuales podemos confiar. Sabemos que si dice algo lo va a cumplir dentro de sus posibilidades, porque somos humanos y a veces cruza algo y se nos hace imposible, pero sabemos que va a poner todo su empeño para cumplir con la palabra dada, la palabra empeñada. Si dice sí, es sí. No hace falta que jure, no hace falta que me prometa nada, no hace falta ni que me firme un papel. Me dijo que sí y confío en él. Me dijo que no y es no. A veces me he encontrado con situaciones a través de tantos años relacionándome con mucha gente, con muchas situaciones, y a veces he enfrentado a algunas personas con alguna situación un poco difícil y le digo, pero ¿realmente vos hiciste eso? Y mirándome a los ojos me dijo, no, no lo hice. Y después resultó ser que sí, que lo había hecho. Bueno, a mí me puede engañar, pero a Dios no. Entonces, yo quiero trasladar este texto y aplicarlo a nuestra relación con Dios. Y quiero hacer dos preguntas. O mejor dicho, quiero decir de que nosotros seamos, bueno, ya lo dije, seamos personas confiables. Pero no solo entre nosotros, sino mis preguntas van dirigidas de la siguiente manera. ¿Dios puede confiar en nosotros? ¿Te has preguntado esto? Yo me lo he preguntado muchas veces. Muchas veces. ¿Saben por qué? Porque Dios dice que no hay que dar perlas a los cerdos. Y permítanme relacionar estas dos cosas. Dios no va a dar las cosas preciosas que Él tiene, como puede ser una perla, a alguien en quien no pueda confiar. Así que si vos y yo queremos que Dios nos dé de sus tesoros, tenemos que ser personas confiables. Dios puede confiar en nosotros. Dios confió en Job. Por eso permitió que el diablo hiciera los estragos que hizo en la vida de Job. Y cada vez que el diablo venía y lo acusaba, Dios se ponía feliz, porque decían, no hay otro hombre como él sobre la tierra. Hoy qué gloria sería que Dios dijera algo así de nosotros, ¿verdad? Si Dios pudiera decir, no hay otro hombre, no hay otra mujer como vos sobre la tierra, como esa persona, yo confío en él. El diablo puede hacer con él lo que se le dé la gana y a veces se lo voy a permitir. Puede perder todo, pero él no me va a fallar. Yo confío en él. Y yo creo que no hay cosa más preciosa que nosotros debamos anhelar, que es que Dios confíe en nosotros. Es difícil, ¿no? Pero no es imposible. Yo anhelo que Dios confíe en mí. Yo deseo de todo corazón que Él pueda decir, yo confío en Ángel. Yo sé que Él no me va a fallar. Yo sé que aunque el diablo haga lo que quiera con él, nunca se volverá en contra mía. Y seguirá fiel, aún con debilidades, con fallas, pero seguirá fiel. Así que, hermano, te animo a que anheles en tu corazón que seas un hombre y una mujer en quien Dios pueda confiar. Habla de ejercitar la oración. Es tiempo de orar. Es tiempo.
Esta mañana escuchaba una predicación y muchos de ustedes conocen a Marcos Milanesio y pude conectarme por primera vez con él en la predicación que hace los domingos. Y justamente él hablaba un poco de esto, ¿no? Acerca del ayuno. Los discípulos de Juan fueron a preguntarle a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban. Y entonces él decía, bueno, no es el tiempo para ayunar, para mis discípulos ayunar. Pero va a llegar el tiempo en que sí van a ayunar. Entonces, y él decía que hay un tiempo para ayunar y hay un tiempo para comer. Bueno, hay tiempo para alegrarnos y también hay tiempo para entristecernos. Hay tiempo para vivir quizás más, no sé cómo decirlo, nunca tenemos que despreocuparnos y menos del Señor, pero hay tiempos donde sí hay una necesidad urgente de orar y de ayunar. Siempre tenemos que orar, pero a veces tenemos que orar de otra manera. Y quizás este sea un tiempo donde el pueblo de Dios tenga que ayunar, orar y clamar a Dios de una manera diferente, porque estamos viviendo un tiempo diferente. No es lo mismo vivir aquí en la Argentina que vivir en aquellos países donde hay persecución y peligro de muerte por declarar que uno es cristiano. Aquí casi que no tenemos necesidad de ayunar porque estamos en peligro de muerte, pero en otros países sí lo hacen. Quizás nosotros tengamos que ayunar por otras cosas. Verso 16 habla acerca de la confesión de las ofensas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y permítanme detenerme un momentito nomás. Cuando nosotros hablamos acerca de nuestros pecados, rara vez lo nombramos tal como es. A veces oramos y decimos, Señor, perdona mis faltas, perdona nuestras faltas. Cuando la Biblia nos enseña que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Y también nos enseña de que tenemos que decir cuál es el pecado. Si tenemos el pecado de, la mentira, tenemos que orar y decirle al Señor, Señor, soy un mentiroso. Señor, perdona mi pecado de mentira y ayúdame a no mentir más. Señor, tengo el pecado de tener una boca sucia. Yo era muy boca sucia hasta que me convertí. Y Dios limpió mi boca. Dios limpió mi boca. Y nunca más salieron de mi boca malas palabras. Dios hace eso. Dios hace eso. Pero tenemos que confesarlo. Y Santiago dice que no solo confesarlo a Dios, sino también confesarlo con algún hermano. Recuerdo un retiro, estábamos en un encuentro, en un retiro de pastores en Santiago del Estero, en Las Termas. Y alguien predicó y luego hubo un tiempo de ministración y entonces nos animaron a que buscáramos un hermano y le confesáramos a ese hermano nuestros pecados. Fue un momento muy especial, un momento donde la presencia de Dios descendió de una manera poderosísima. Y allí estábamos, yo me abracé con un hermano y ambos nos confesamos. Le confesé mis pecados y él me confesó los suyos. Porque
Si hay alguien sin pecado, levante la mano. Ah. Son iguales que yo soy igual que ustedes, todos pecamos. Y la confesión a Dios, por supuesto, porque Él es el único que perdona pecados, pero la confesión a otro hermano, no digo a cualquiera, pero busquemos, si hay algo en tu corazón, busca a alguien confiable. No digo solo al pastor, hay otros hermanos que también son confiables y podemos confesarles a ellos nuestros pecados, para que seáis sanados. Y no habla tanto de la sanidad física, aunque también la incluye, sino que habla de la sanidad espiritual. Necesitamos ser sanados en nuestro ser interior. A veces tenemos cosas que se reflejan en nuestro carácter y son el fruto de cosas escondidas que tenemos allí, quizás de años. A veces hay pecados que hemos cometido hace muchos años, en nuestra juventud, en nuestra ignorancia, cuando estábamos lejos del Señor, y necesitamos abrir el corazón, no solo al Señor, sino también a algún hermano. Dos cosas más y termino. En la confesión de pecados tenemos que ser rápidos para pedir perdón y rápidos para perdonar. Porque incluye también la ofensa personal. Si alguien te ofendió, si alguien hizo algo contra ti, perdónalo. La palabra de Dios nos enseña que cuando vamos a orar, si alguien hizo algo contra nosotros, tenemos que perdonar, porque si no, tu oración, mi oración, no va a ser escuchada. Así que puedes orar 10 horas seguidas, pero si hay algo en tu corazón que no has perdonado, tu oración no va a pasar del techo. Así dice la palabra. No dice que, tal como lo digo yo, pero dice que no va a ser oída por Dios. Así que hermano, hermana, perdona. ¿Y cómo tenemos que perdonar? Nosotros tenemos que perdonar igual que perdona Dios. Cuando alguien viene al Señor y le pide perdón por sus pecados, ¿qué hace Dios? Dios te dice, te ha dicho alguna vez, bueno, vení mañana o vení dentro de una semana, lo voy a pensar, voy a ver si te perdono o no te perdono. ¿Hace así Dios? ¿No es que experimentamos instantáneamente su perdón? Bueno, de la misma manera tenemos que hacerlo nosotros. Si alguien te ofendió, perdónalo. Aún más, antes que te pida perdón. Si te pide perdón, será bien para él, porque se librará de una carga. Y cuando venga a pedirte perdón, como ya le has perdonado, te será fácil darle un abrazo y decirle, hermano, ya todo arreglado. Sigamos adelante. No guardes en tu corazón nada contra nadie. Dice que Elías habla nuevamente de la oración, y entonces habla de Elías que oró fervientemente y por 3 años y medio no llovió. Qué tremendo, ¿eh? Hay que tener fe y hay que orar muy fervientemente para que no llueva por 3 años y medio. Y después de 3 años y medio volvió a orar y llovió. Entonces, cuando yo busco la palabra ferviente, encuentro que fervor significa calor intenso y significa también celo ardiente. Cuando oramos. Por eso aconseja la palabra que nos encerremos. El Señor nos aconseja
No, no sé. ¿No? con calor intenso y con celo ardiente. Y termino. Dice al final, verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto nos habla de ocuparnos los unos por los otros. Nadie piense solamente en sí mismo, sino piense en el otro. Es tiempo de pensar en el otro. Es un tiempo donde estamos aislados y tenemos que ocuparnos, no solo el pastor. Yo lo veo a Javier que va, viene, pasa por casa aquí, muchas veces abre la puerta y pregunta, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. Bueno, ¿necesitas algo? No, bueno, está bien, chao, hasta luego. Porque tiene muchas otras cosas que hacer. Yo estoy bien. Si necesito algo, se lo pido, o algún nieto viene y me hace alguna compra. Pero tenemos que ocuparnos los unos de los otros. Toma el teléfono, manda un mensaje a algún hermano para animarlo, para preguntarle cómo está. Y si está en alguna situación, yo nunca había practicado eso, no hacía falta. Pero ahora lo estoy practicando, orar por teléfono. Varios pastores me han llamado por algunas situaciones que les toca vivir, me han contado, así que he tratado de animarles y de aconsejarles en algunas cosas. Y luego, antes de terminar, yo mismo me sorprendí. Yo le digo, ¿por qué no oramos? Nunca lo había hecho. Y me dice, sí, hermano, dele, hermano. Y pudimos orar por teléfono. ¿Por qué no oramos por teléfono los unos por los otros? ¿Por qué nos llamas esta semana algunos hermanos? No digo que muchos, pero no podés uno por día. ¿Se imagina si cada uno de nosotros un día llama a un hermano y le dice, hermano, estuve pensando en vos, ¿cómo estás? Y si está bien, gloria a Dios, si está pasando por alguna prueba, bueno, oremos juntos. Uno puede tomar quizás 10 minutos, no hace falta más. Y podemos orar los unos por los otros. ¿Dónde está tu hermano? Le preguntó el Señor a Caín. Y Caín respondió, muy suelto de cuerpo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y yo te digo, sí. No eches la responsabilidad sobre uno. No, que se ocupe el pastor o algún otro hermano. Yo que me tengo que preocupar. No, la responsabilidad es de todos. Así que termino diciendo de que en esto de buscar al hermano también tenemos que buscar a aquellos que no conocen al Señor. Es un tiempo donde, como nos decía, donde podemos conectarnos con personas que no conocen al Señor, familiares, amigos, personas que están solas, y preguntarles cómo es. Y quizás ahí se abre la puerta para poderles hablar del Señor y llevarles a tomar una decisión. Amén. Quiero terminar esta charla orando para que el Señor tome esta palabra y sea de bendición para tu vida. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos has permitido pasar juntos. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra y meditar en ella. Yo te ruego, Señor, por tu Espíritu Santo, tú la tomes, la apliques a cada vida, tú hagas, Señor, que algo de lo que salió de mi boca pueda bendecir a mis hermanos. Algunos de una manera, otros de otra, pero Señor, que la bendición tuya sea sobre cada uno de ellos y tú, oh Dios, en este día nos estés ministrando
a cada uno por el Espíritu Santo. Al primero a mí, Señor. Esta palabra es para mí. Yo la tomo, Señor, para mi vida. Y al haberla estudiado y luego haberla compartido, tengo mayor responsabilidad porque tú, Señor, me has hablado a mí en primer lugar. Y espero que también lo hagas así con cada uno de mis hermanos, por quienes te pido que les bendigas y les guardes de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.